Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos dando comienzo a la clase bíblica de esta noche. Al comenzar ya este día sábado, estamos en las plenas horas sagradas de este día sábado y gracias a Dios, y no lo puedo creer, hermanos, estamos llegando a la clase número 40 ya de la lluvia tardía. Es hermoso ver cómo Dios nos ha permitido llegar hoy hasta la clase número 40 de la serie de la lluvia tardía. En este caso, la clase que nosotros vamos a tocar es clase número 40, el poder de la lluvia tardía, parte 5. Y dentro de la parte 5 vamos a ver el subtítulo que se llama Milagros, señales y prodigios verdaderos. ¿Sí? Milagros, señales y prodigios verdaderos. Algunas cositas que hay que tener en cuenta porque mucha gente no entiende la envergadura de lo que va a ser la potencia de la lluvia tardía. Pero como es de costumbre, y antes de empezar el estudio, hermanos, ¿qué les parece? Los que nos puedan acompañar de esta forma, se ponen de rodillas y hacemos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, realmente te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar del cansancio de la semana, podemos estar reunidos acá en este día sábado, al comenzar este día sábado, para poder estudiar tu santa palabra y tratar de aportar lo mejor posible a fin de que los hermanos en la fe puedan ser edificados y entender lo que se viene sobre esta tierra. Ayúdanos a entender la cronología profética y te pedimos por favor que perdones nuestros pecados, nos limpies de nuestros pecados y perdones toda falta y defecto. Ayúdanos a ir mejorando y te pido que bendigas a los miles de hermanos que nos siguen directamente, ya sea en directo o en diferido, y que ellos también puedan aprender acerca de estos estudios bíblicos. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Clase número 40, el poder de la lluvia tardía, parte 5. Subtítulo, Milagros, señales y prodigios verdaderos. Ahora entramos a una partecita, hermanos, donde nos tenemos que gozar realmente, porque cuando nosotros, hermanos, venga la lluvia tardía, venga el poder de la lluvia tardía sobre nosotros, lo que nosotros vamos a hacer es predicar la verdad al mundo. Nosotros como adventistas del séptimo día vamos a tener que predicar la verdad al mundo. Y se necesita poder para predicar esa verdad. Pero se necesitan milagros, señales y prodigios que confirmen que eso es realmente la verdad. O sea, necesitamos poder sobrenatural para enseñar y predicar la verdad, y necesitamos poder sobrenatural para que a través de milagros, señales y prodigios verdaderos hechos por el Espíritu de Dios, se confirme esa verdad. Porque mucha gente también va a querer saber acerca del poder de Dios para sanar las dolencias humanas y de ciertas señales para que se confirme que nuestra verdad es realmente la verdad. Por eso, cuando nosotros, hermanos, descienda la lluvia tardía, necesitamos el poder sobrenatural para predicar el Evangelio, y pronto va a descender la lluvia tardía. Y nosotros con ese poder vamos a dar la advertencia del tercer ángel al mundo. Vamos a predicar el Evangelio eterno, a Cristo Jesús como Salvador personal, en el contexto del mensaje del tercer ángel, porque la salvación en Cristo en ese tiempo, y noten bien, hermanos, la salvación en Cristo en ese tiempo está dada en el contexto de una advertencia. La advertencia de no recibir la marca de la bestia, que es la imposición de las leyes dominicales para que se guarde el domingo como día santificado. Nosotros sabemos por la Biblia que el día santificado de culto no es el domingo, sino el día sábado. Y el mundo entero, a través de estas clases bíblicas, también está conociendo que el día verdadero de guardar es el día sábado, el día que está especificado en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso nosotros, hermanos, cuando recibamos el poder sobrenatural para predicar y enseñar las verdades bíblicas,
también vamos a recibir poder sobrenatural para realizar milagros, señales y prodigios verdaderos. Entonces, entendiendo ese concepto, hermanos, entendiendo ese concepto, logramos entender ahora que esos milagros, señales y prodigios verdaderos, ¿para qué son? Porque mucha gente no sabe para qué son. Son para confirmar la verdad que estamos predicando, porque mucha gente cree en su soberbia que esos milagros, señales y prodigios van a ser para exaltar el yo, o para que yo haga demostración de poder, o para que muchos se crean Superman. No es para que se crean Superman, no es para exaltar el yo, es para glorificar a Cristo y para mostrar y terminar de convencer y apoyar a que la verdad que predicamos es realmente la verdad. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo para qué son los milagros, señales y prodigios, y realmente poder gozarnos en que vamos a tener también esos poderes, esas señales, esas cosas que van a suceder para confirmar la verdad que predicamos. Porque nosotros vamos a arrasar al mundo con estas verdades. Pero ¿cómo se va a confirmar? La gente va a querer saber. Entonces el Espíritu Santo, como Él quiera, como Él mande, va a hacer que se den esas cosas. Vamos metiéndonos en el tema y repasamos Apocalipsis 18.1. Leamos Apocalipsis 18.1 para los hermanos que también nos están siguiendo a través de internet. Saben que Apocalipsis 18.1 ya es el descenso de la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios para terminar de predicar el mensaje evangélico a todo el mundo. Leemos Apocalipsis 18.1. Dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. A medida que vamos avanzando con estos estudios, se nos va metiendo más en nuestra mente, vamos asimilando más esta última parte del versículo 1 que dice: teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Cada vez vamos vislumbrando más la envergadura de este movimiento, que realmente con el poder que va a tener, va a alumbrar la tierra. El movimiento del cuarto ángel, hermanos, va a tener grande potencia y va a alumbrar toda la tierra con su gloria. Por eso es que nosotros, hermanos, nos vamos preparando para participar de ese movimiento. Pero como nos vamos metiendo más en el tema, vamos comprendiendo que no solamente va a haber poder espiritual para predicar y enseñar la verdad, sino para que haya manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo, hermanos? Manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. De manera que esa grande potencia básicamente tiene que ver con dos cosas: poder para predicar, enseñar y testificar la verdad, pero también poder sobrenatural para todo tipo de milagros, todo tipo de señales y todo tipo de prodigios verdaderos. No es tan solamente la grande potencia para predicar, enseñar y testificar. Es también para milagros, señales y prodigios verdaderos. También es para eso. Por lo tanto, hermanos, es tremendo lo que se viene, y qué pena que yo no tenga 1000 años para dar millones de estudios bíblicos, de acuerdo a lo que uno discierne de lo que va a ser. Yo trato de explicar en pocas clases. Pero es tremenda la grande potencia. Por un lado, mucho poder para testificar, enseñar y predicar. Y por otro lado, hermanos, para todo tipo de milagros, señales y prodigios, de tal manera que el mundo queda alumbrado. Entonces, sí vamos a ser perseguidos, y sí, no, porque si yo recibo la potencia de la lluvia tardía, todo el mundo se va a fijar en mí. Y el otro hermano adventista que vive a 10 cuadras de acá, también va a recibir potencia. Y el que vive a 3 cuadras más allá, también potencia. Y los otros que viven a 10 cuadras más allá, también potencia. Y acá en San Miguel de Tucumán, 1000 hermanos con potencia. En Concepción, otros 1000 hermanos con potencia. En Monteros, otros 1000 hermanos con potencia. En Tafí del Valle, otros 1000 con potencia. En Buenos Aires, otros 5000 con potencia. En La Pampa, otros 5000 con potencia. ¿Cómo van a hacer para perseguirlos a todos?
y todos con grande potencia, ¿no? Entonces ahí es donde yo comienzo a ver que en Estados Unidos habrá 10.000 con potencia, en Rusia otros 20.000 con potencia, en la India otros 20.000 con potencia. ¿Y cómo van a hacer para seguirlos a todos? Van a trastornar el mundo, no van a saber ya a quién filmar de tantas señales que va a haber. Todos predicando y todos haciendo señales y prodigios. ¿Cómo van a hacer para concentrarse en tanto? Vamos a revolucionar los medios de comunicación, porque habrá grande potencia y la tierra será alumbrada con su gloria. Si tú recibes la lluvia tardía, ¿qué? ¿Tú piensas que las cámaras de televisión te van a entrevistar solamente a ti? ¿Y los otros 10.000 que hay en tu país? ¿Y los otros 10.000 que hay en el país cercano, a la par? ¿Y los otros 10.000 que están en cada uno de los países? El mundo va a quedar trastornado, hermanos. Y todos con grande potencia. Pero vamos metiéndonos un poquito más en el tema. Quiero explicar, para que se cumpla Apocalipsis 18:1 tiene que haber un indicio que me permita confirmar estas aseveraciones que yo estoy diciendo. ¿A dónde hay ese indicio que me permita saber que vamos a llegar a Apocalipsis 18:1 con grande potencia, tanto para testificar como para tener señales sobrenaturales? Hay un fundamento, hermanos. Vamos a Marcos capítulo 16. Voy a tratar de no predicar, sino de enseñar y limitarme a enseñar. Hermanos, quizás parezca un poco frío, pero voy a tratar de dedicarme a enseñar estas cosas de la manera más sencilla. Y yo utilizo el lenguaje sencillo, hermanos. Trato de sacarme de encima el lenguaje académico, trato de hablarle en idioma del pueblo, en idioma sencillo para que la gente entienda. Y el fundamento que nos permite entender que nosotros a posteriori, en el futuro, vamos a llegar al cumplimiento de Apocalipsis 18:1 es Marcos 16, 15 al 18. Y por favor presten atención. Aquí tenemos un poderoso fundamento que dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a leer solamente versículo 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, un montón de cosas, hermanos, sobrenaturales que nosotros vemos en Marcos 16, 15 al 18, que nos muestra un fundamento sólido para saber que vamos a llegar a Apocalipsis 18:1 con grande potencia, tanto para predicar, enseñar y testificar, como para hacer milagros, señales y prodigios verdaderos. El basamento está, el fundamento está. ¿En qué me baso yo? En Marcos 16, 15 al 18. Porque Marcos 16, 15 al 18 era el basamento y el fundamento para cuando reciban el poder en la lluvia temprana de la iglesia cristiana. Y es el mismo fundamento para nosotros cuando recibamos la lluvia tardía al final de la dispensación cristiana. Es impresionante, hermanos. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero para los hermanos que les gusta profundizar la Biblia, hermanos, tengo que aclarar algo acá, y discúlpenme que estas clases sean largas, pero son clases de profundización y tengo que dedicarme a profundizar. Muchos, sobre todo los trinitarios, los unitarios y muchos otros grupos que tienen tendencia a la alta crítica, cuestionan Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, porque dicen que no existe. Y es muy fuerte la postura de ellos, porque en muchos manuscritos antiguos ni siquiera aparece Marcos
16, capítulo 16, versículo, por ejemplo, 17 y 18 no aparece. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a los manuscritos antiguos y no aparece esto y no hay manera de encontrarlo? Bueno, yo no voy a dar un tema de lo que es inspiración de la Biblia, pero vamos a tratar de solucionarlo. Si bien es cierto, en muchos manuscritos antiguos no aparece, en otros manuscritos antiguos sí aparece. Y lo peor de todo para los de la alta crítica es que nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y cuando la hermana White escribe el libro Primeros Escritos, si ustedes recuerdan, los que han leído Primeros Escritos, van a recordar de que ella tuvo una visión en donde Dios le mostró cerca de 50 pasajes bíblicos, 50 versículos bíblicos, 50 párrafos bíblicos que eran muy impresionantes. Y bueno, Dios le muestra esos 50 pasajes bíblicos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía que tener en cuenta. Y le muestra 50 párrafos bíblicos. Y ella los ve en el cielo. Y dentro de esos párrafos bíblicos están estos. O sea que ella los ve como verdaderos y existentes. O sea que en muchos manuscritos antiguos sí existe este versículo. Y encima la hermana White lo ve en visión y Dios le muestra en el cielo, Marcos 16, 15 al 18, como verdaderos y existentes. Por eso es que nosotros recibimos una gran ayuda, hermanos, del testimonio de Jesucristo. La hermana White los vio a estos textos en el cielo y Dios les mostró como verdaderos. ¿Se va entendiendo? Porque muchos me discutían que no, que esto sí, y yo le digo, pero sí, en otros manuscritos antiguos sí están estos textos. Y la hermana White encima los ve en el cielo y Dios les muestra en visión como verdaderos. ¿Se va entendiendo? Entonces, partiendo de este fundamento, hermanos, tenemos una sólida base para la grande potencia que nosotros vamos a tener cuando descienda la lluvia tardía. Pero como habíamos empezado explicando ciertas cosas, y estoy muy explicativo en esta noche, esa grande potencia, cuando nosotros hablamos de milagros, señales y prodigios verdaderos, no es para que uno se crea Superman o para que exalte el yo, sino para confirmar la verdad que predicamos, testificamos y enseñamos. No es para exaltarnos a nosotros. De ahí que el que no predica, y de ahí que el que no tenga el don de testificar a full, no crea que va a recibir potencia. Y ahí viene otro misterio, hermanos. Cuando nosotros vemos en la iglesia primitiva, había miles de cristianos. Cuando va terminando la era cristiana, encontramos cerca de 6 millones de cristianos en ese terreno tan chiquito. Cerca de 6 millones de cristianos en un terrenito tan chiquito de la zona de Judea, para cuando va finalizando la primera centuria. Y ¿saben qué? Cuando ustedes leen todo el libro de los Hechos, la potencia del Espíritu estaba en toda la iglesia, pero noten, no tenían todos los dones, sino solamente los que se dedicaban a hacer la obra. Vemos un montón juntados con los apóstoles, pero ¿quiénes tenían la potencia con los dones? Los que hacían la obra, los que eran apóstoles, los que eran profetas, los que eran dirigentes de la iglesia, los que eran maestros, los que eran doctores, los que eran evangelistas. O sea, Dios no le daba la potencia del Espíritu con todos los dones a cualquierita para que ande de vago. No, hermanos, no le daba para la ociosidad. Le daba a los que hacían la obra. Entonces, el que no hacía la obra, sí recibía la potencia del Espíritu Santo, pero capaz que recibía un solo don y nada más, de acuerdo a la capacidad de él. Pero los que tenían 2, 3, 4, 5 o muchos dones eran los que estaban haciendo la obra. De ahí que estas promesas son para los hombres y mujeres que realmente quieren obedecer y servir a Dios y llevan la obra de Dios en el alma. No es para cualquiera. De que todos van a recibir la lluvia tardía en potencia, sí, porque con la potencia de la lluvia tardía son sellados. Pero esto que estamos estudiando es para los hombres y mujeres que llevan la obra de Dios en el alma y realmente están obedeciendo y sirviendo a Dios para ganar almas.
Dios no le va a dar todos los dones del Espíritu o muchos dones del Espíritu al que no quiere hacer la obra o quiere andar de vaguito y de ocioso o solamente quiere exaltar el yo o se quiere creer Superman o quiere hacer todo para gloria de Él. Entonces, este fundamento, hermanos, es sólido. Este fundamento que nosotros estamos viendo realmente es sólido y nos permite saber que vamos a llegar al cumplimiento de Apocalipsis 18:1. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí? Ajá. Bueno. ¿Se entendió, hermanos? Pero profundizando un poco más esto, vamos a ir a la Biblia para que vayan entendiendo para qué es esto de los milagros, señales y prodigios verdaderos que el Espíritu Santo nos va a dar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos capítulo 2. Vamos a la epístola de los Hebreos. Capítulo 2, versículo número 3 y 4, y dice lo siguiente. Por favor, presten atención porque estamos profundizando y anoten el fundamento bíblico y del espíritu de profecía que vamos a dar. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Y noten el versículo 4. Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es fascinante, hermanos. Discúlpenme que me goce. Si ustedes no se quieren gozar, pero yo me gozo en esto, hermanos. Y no quiero hacerme el predicador ni el evangelista, quiero limitarme a ser instructor bíblico y explicar estas cosas. Lo que ha pasado en la lluvia temprana va a volver a pasar en la lluvia tardía. No voy a andar solito yo testificando, sino que ¿quién testifica conmigo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los santos ángeles. Tenemos a la Trinidad con nosotros. Si a alguien le molesta la palabra Trinidad, puede también llamarle trío celestial, como le llama la hermana Juay, me parece bien, pero de que existen tres, son tres. La Trinidad va a estar con nosotros y aparte de la Trinidad, los santos ángeles. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que van a ir solitos testificando como que Dios te da un poder y te lanza solo? Por favor, presten atención al versículo 4. Testificando juntamente con ellos Dios. Testificando juntamente con ellos Dios, ¿pero con qué? Con señales. ¿Saben lo que son las señales y prodigios? Son todas esas cosas raras que ya vamos a ver enseguida. Señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí aparece el Padre y el Espíritu Santo. Y se cae de maduro que también el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los santos ángeles. Y hermanos, lo que ha pasado en la lluvia temprana va a pasar en la lluvia tardía. Va a testificar Dios juntamente con nosotros, con señales, con milagros, con diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando los discípulos salieron a predicar en la primera centuria con la lluvia temprana, no fueron solos, testificaba juntamente Dios con ellos y el Espíritu Santo. Y el Hijo también estaba, y los ángeles también estaban. Hermanos, noten, señales, milagros, diversas maravillas, diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto para mí es impresionante, esto me llena de esperanza, esto me llena de gozo y nadie me mueve de lo que está escrito. Yo con todos mis defectos, nadie me mueve de acá de lo que está escrito, porque esto lo quiero experimentar yo en mi vida y tú también en tu vida tienes que desear experimentarlo. Van vislumbrando un poquito cómo Dios va a testificar juntamente contigo a través de los repartimientos del Espíritu según su voluntad. Si seguimos leyendo, volvamos a Marquitos.
nuestro querido hermano Marcos, capítulo 16. Vamos a Marcos capítulo 16 ahora, versículos 19 y 20. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 16, y por favor tomen nota de todo lo que yo voy explicando. En Marcos 16, hermanos, vamos al versículo 19 y 20. Porque habíamos dicho en la clase pasada que tenemos que ver todo lo que ha pasado en la primera centuria para saber lo que va a pasar en la última centuria, finalizando ya la última centuria con el poder de la lluvia tardía. Presten atención. Los versículos 19 y 20 dicen: y el Señor, después que les hubo hablado, o después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¡Qué hermoso, hermanos! Predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí aparece el Hijo ahora, muy bien. Si hacemos una comparación de texto, ¿quién está? La Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a dejar para cuando comencemos. Próximamente también voy a comenzar la serie de la Trinidad. Quiero comenzar una serie del aborto, una serie del divorcio, una serie de la divinidad de Cristo, divinidad del Espíritu Santo. Todo eso vamos a ver punto por punto. Pero es fascinante, hermano, ¿no te da esperanza? ¿Tú creías que ibas a estar solito? Tenemos a la Trinidad por un lado y a todos los ángeles que obedecen a la Trinidad. Esto es un gozo tremendo para mí, hermanos. Yo me gozo en la doctrina. Me gozo en la doctrina. Para mí, hermanos, estudiar doctrina es comer miel, como dice el salmista. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra. Noten qué hermoso, hermanos, confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Dios va a confirmar tu palabra. Lo que tú predicas, enseñas y testificas, el Señor lo confirma con señales. O sea que los milagros, señales y prodigios verdaderos son para confirmar la palabra que tú estás predicando. Dios lo va a confirmar. O sea que vamos a tener grande potencia para predicar, enseñar y testificar, y eso ya tendría que ser suficiente. Ya tendría que ser suficiente, pero Dios dice, no, también te voy a dar grande potencia para que se confirme lo que con poder ya se ha predicado, testificado y enseñado. Ahora, cuando hablamos de milagros, señales y prodigios verdaderos, pasamos a lo que dice la Biblia, hermanos. Pero no nos vamos a poner a ver todo lo que dice la Biblia en esta clase. Mañana vamos a continuar viendo otras cosas, hermanos, pero vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con los señales, prodigios y milagros? Vamos a ver algunas cosas que se sucedían en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 5. Recordamos algo. En Hechos capítulo 5, versículo 8 al 16, ustedes ya conocen el famoso caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Leemos los versículos 8 al 16. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró, y entrado los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, noten el versículo 11, hermanos, y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Ya van a ver a lo que quiero llegar. Pero antes vuelvo a leer el versículo 11. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles
eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más y más, gran número, así como de hombres como de mujeres. Versículo 15, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. El párrafo que yo te acabo de leer, que no hemos leído todo, hermanos, Hechos 5, 8 al 16, muestra la muerte de Ananías, pero le sigue la muerte de Zafira y le sigue también muchos milagros y prodigios que los apóstoles hacían en el pueblo. Muere Ananías, muere Zafira. Después dice que muchos milagros y prodigios eran hechos por los apóstoles en el pueblo. Hasta tal punto que el versículo 11 dice, y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Lo que pasó en la iglesia primitiva va a pasar en la iglesia del tiempo del fin, y encima con más poder. Encima con más poder, hermanos. ¿Y qué puedo decir yo? ¿Que en la primera iglesia pasó todo esto y ya en la última iglesia ya no va a pasar nada? No, hermanos, va a pasar y más todavía. ¿Y saben lo que va a pasar dentro de nuestra iglesia y afuera también? Lo que dice Hechos 5:11. Hechos 5:11 dice, y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. En ese tiempo, hermanos, había muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y también para ganar. Los prodigios y señales son todas esas cosas raras, como por ejemplo que mueran personas por haber pecado. Cosas raras, hermanos, que no podemos entender. Hoy en día decimos mentiritas, mentiras, mentirotas, y no nos pasa nada. ¿Ustedes creen que cuando haya potencia del Espíritu Santo va a haber adventistas mundanos que hagan lo que quieran? El Espíritu Santo los puede llegar a matar. Va a haber temor de Dios realmente dentro de la iglesia, hermanos. Por ejemplo, estamos viendo todo el fundamento bíblico de lo que pasó, y lo que pasó, hermanos, es el tipo del antitipo de lo que va a volver a pasar. Tipo y antitipo. Y precisamente se escribió eso para que sepamos lo que va a pasar ahora y estemos preparados y esperándolo, hermanos. Por lo tanto, si nosotros seguimos leyendo, vamos a Hechos capítulo 6, por ejemplo, versículo 8 al 10. Otra cosa que pasaba. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10 dice, empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, noten las frases, por favor, noten y anoten las frases. Esteban estaba lleno de gracia y estaba lleno de potencia. ¿Concuerda con Apocalipsis 18:1? Lo que pasó en el tipo va a volver a pasar en el antitipo. Para eso nos fue enseñado. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios. ¿Saben lo que son los prodigios, hermano? Cosas raras. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Eliseo hizo flotar el hacha? Sí. Eso es un prodigio. Cosas raras para beneficio. Cosas raras pero positivas y hechas por Dios. O sea, prodigios verdaderos. También están los prodigios falsos, hechos por el diablo. Pero son esas cosas que no entendemos. De pronto estaban los profetas y viene uno descuidado y pega un hachazo y vuela el hierro y cae el hierro en el lago. ¿Se acuerdan de la historia? Y dice, uy, Señor mío, que era prestada. Y
Y no sé qué menjunje hace Eliseo ahí y hace flotar el hierro. Cosa rara que no podemos entender cómo la has hecho, pero sabemos que la has hecho por un poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hace flotar el hierro. ¿Y por qué? Porque era necesario, porque se lo necesitaba. Es un prodigio, un milagro, una señal. Hermanos, a mí me goza estudiar esto porque nadie me mueve de lo que está escrito y de lo que realmente vamos a tener como pueblo cuando descienda la potencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿se han puesto a pensar que una persona pueda ser llena de gracia y llena de potencia? Así vamos a ser nosotros, hermanos. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros chiquitos en el pueblo. No, prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces una de las sinagogas que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nosotros vemos en Esteban que tenía grande potencia, tanto para predicar, enseñar y testificar el Evangelio, como para hacer milagros, señales y prodigios grandes. Tanto milagros, señales y prodigios grandes. En Esteban vemos las dos cosas, grande potencia para las dos cosas, tanto para el Evangelio como para los milagros. Entonces se va entendiendo, hermanos. Eso es lo que nosotros también vamos a tener, hermanos, cuando sigamos preparándonos para recibir la potencia del Espíritu Santo. Muchas veces no se estudia detalladamente y cuidadosamente esto y por lo tanto no se entiende el ideal y la envergadura que podemos llegar a alcanzar bajo la potencia de la lluvia tardía. Hasta va a dar temor adentro y fuera de la iglesia. Y eso concuerda con lo que habíamos leído en primeros escritos, que en ese tiempo cuando estemos predicando, cómo iban a estar los paganos, los impíos, llenos de asombro y de temor y de respeto. Por ejemplo, si nosotros seguimos leyendo Hechos capítulo 8, por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8, si nosotros seguimos leyendo, vamos a Hechos, hermanos, capítulo 8, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Estamos poniendo algunos ejemplos, mis queridos hermanos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Un solo hombre trajo gozo a toda una ciudad. Pero ¿cómo dice la última parte del versículo 6? Oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía. Estamos viendo un montón de fundamento bíblico en este estudio, hermanos, que nos muestra lo que pasó en el tipo para que lleguemos a comprender lo que va a pasar en el antitipo. Por eso es que tenemos que prepararnos, hermanos, para poder recibir realmente la potencia de la lluvia tardía. ¿Qué pasa cuando una hermana, un hermano tengan que ir al barrio de Concepción o de Monteros y haya gran gozo en esos departamentos, en esos lugares, por todo el poder que van a tener para realizar milagros? Por ejemplo, vemos un ejemplo más en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12, rapidito. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12 dice lo siguiente. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo,
varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, noten, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo dice el versículo 12? Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos un prodigio, hermanos. San Pablo le dicta juicio a este mago, y Dios lo castiga con juicio por medio de la sentencia que dicta el apóstol San Pablo, por la maldición que le da San Pablo en el Espíritu. Eso solamente se puede hacer en la potencia del Espíritu Santo. Es un prodigio. Todas estas cosas raras que no entendemos se van a dar durante la potencia de la lluvia tardía. Y peor, y más todavía, porque la lluvia tardía se cansa de decir tanto la Biblia como el espíritu de profecía que será más, con más potencia. ¿Van entendiendo un poquito más todas estas cosas, mis queridos hermanos? Por eso es que estas clases son largas. Yo también estoy cansado de tanto hablar, hermanos, y ustedes quizás se cansan de tanto escucharme, hermano, pero seguimos adelante estudiando. Y estas cosas tenemos que ver porque esto nos da esperanza. Lo que pasó en el tipo pasará también en el antitipo, con la diferencia que el antitipo será más poderoso todavía. El antitipo será más poderoso todavía. ¿Ven por qué, hermanos, tenemos que prepararnos para poder recibir la potencia de la lluvia tardía? Entonces, hermanos, nosotros seguimos estudiando. ¿Y qué es lo que podemos notar hasta acá, hermanos? Que realmente va a ser terrible el poder de la lluvia tardía. Bienaventurados aquellos que reciban la potencia de la lluvia tardía, tanto hombres como mujeres, ancianos y niños. Ahora vamos a ir al espíritu de profecía, hermanos, para leer algunas citas que son tremendas. Vamos a ir a Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345, dice lo siguiente. Esta cita, hermanos, a mí me deja asombrado porque confirma lo que yo venía enseñando durante mucho tiempo cuando decía que bien comience el reavivamiento y la reforma, va a comenzar a descender la lluvia tardía sobre diferentes grupos. Noten. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Esto no es, hermanos, la semana de oración que podemos hacer acá en la iglesia de Ciudadela o de Villalén o del centro. No. Aquí dice un gran movimiento de reforma refiriéndose al seno del pueblo de Dios mundial. Por lo tanto, al reavivamiento y reforma mundial, planetario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. O sea, mucha espiritualidad, hermanos. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. ¿Por qué? Porque como ya ha comenzado el reavivamiento y la reforma, ya está comenzando a caer sobre muchos el Espíritu Santo.
la potencia, y por lo tanto, por eso, muchos alababan a Dios, muchos enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Pero por favor, vuelvo a leer esta cita porque es muy importante. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Y claro, porque eso es lo que viene antes del Pentecostés de ahora, hermanos. Va a haber otro Pentecostés, pero más fuerte. Y cuando se esté dando ese espíritu de oración, es porque ya viene la lluvia tardía y muchos la están recibiendo. Y ahora noten, mis queridos hermanos, esta parte. Veíase a centenares y miles de personas. ¿Qué? ¿Eso es de una iglesia local o es de la iglesia mundial? Repito. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! Van a salir a enseñar, a testificar, a predicar y a enseñar, pero no como ahora, que salimos y volvemos desanimados porque no nos llevaron el apunte. Y los que son instructores bíblicos me entienden bien. A veces enseñan 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, 10 años y no nos llevan el apunte a veces. Aquí no. Aquí muchos enfermos son sanados y otros milagros se dan. Otros milagros se hacen, otros milagros se cumplen. Noten, queridos hermanos, esto es fascinante. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Y a ver si ustedes se dan cuenta de lo que sigue. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo. Y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. ¿Qué es eso? La lluvia tardía. Y si te quedó dudas, te sigo leyendo. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. No es como ahora, que ahora nos cierran las puertas en todas partes. Ahora nos cierran las puertas en todas partes. Y por más que dicen, no, que se ganó 1000 almas, que se ganó 10.000 almas, que se ganó 100.000 almas, ustedes saben bien que eso no es tan así, porque así como entran, salen por la puerta de atrás. Y después hay fornicación, y hay pecado, y hay adulterio, y hay vicio, y alcoholismo, y droga, y mundanalidad, y así como entran por la puerta de enfrente, salen por la puerta de atrás, y el que es estudioso sabe que es así. Pero noten que acá es distinto. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. Y ahora noten a ver si se dan cuenta de algo. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. ¿Qué es eso, hermanos? Apocalipsis 18:1. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Y ahora dice algo acá tremendo, hermanos. Dice algo tremendo. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Y yo te hago una pregunta, hermano. Digamos que ustedes que están acá reciben la lluvia tardía. ¿No sería una gran bendición que tú puedas hacer milagros de sanación o que tú recibas sanidad en tu cuerpo por imposición de las manos de otro? ¿Cómo te sentirías que en una noche se te aparezca un ángel de Dios refulgente como el relámpago, con colores bellísimos y con una voz fuerte y a la vez llena de amor y tierna te hable? Una noche o todas las noches, ¿no son grandes bendiciones conversar con los ángeles? Que Cristo mismo se te aparezca en visión y te hable. Que tú hagas milagros, que en ti se hagan milagros, que tú realices prodigios o que en ti se realicen prodigios. ¿No vamos a recibir grandes bendiciones?
no hay mayor bendición que la potencia del Espíritu Santo en el contexto de lograr todos los dones y de experimentar todos los dones. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. Entonces, el reavivamiento y la reforma le antecede ¿a qué? A la lluvia tardía. Tal y como yo lo venía enseñando y queda confirmado por Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 345. Si nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, hermanos, vamos a ir a Conflicto de los Siglos, página 670. Conflicto de los Siglos, página 670. En la página 670 del Conflicto de los Siglos dice así, y esto es impresionante, hermanos, noten, ¿no? Dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Qué es eso? La lluvia tardía. Se realizarán milagros. ¿Te quedó claro o no te quedó claro, mi querido hermano en la fe? Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán. Y señales y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Qué tal, hermanos? Vuelvo a leer la cita completa. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Qué tal, hermanos? ¿Vamos a estar solitos o no vamos a estar solitos? Hermanos, tenemos toda la Trinidad de nuestro lado y tenemos a todos los santos ángeles de nuestro lado. ¿Hay ayuda o no hay ayuda? ¿Se puede triunfar con el Evangelio así o no? ¿Se puede afrontar el martirio con eso? Sí. ¿Se puede afrontar la tortura con esto? Sí. ¿Se puede afrontar el desprecio que nos hagan y los insultos crueles que nos van a hacer? Sí, porque tenemos dos cosas: la Trinidad por un lado y los millones de ángeles por el otro lado. Si seguimos leyendo, hermanos, por ejemplo, el libro El Evangelismo, página 503. Evangelismo, página 503. Dice algo interesante. En el libro El Evangelismo, página 503, dice: durante el fuerte clamor, y noten, queridos hermanos, lo que está diciendo acá, durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, ¿cómo? ¿Va a haber interposiciones providenciales? Claro, las interposiciones providenciales tienen que ver con los milagros, señales y prodigios verdaderos que Dios hará en nuestro favor, tanto para confirmar la palabra, como para ayudarnos a enfrentar el martirio, como para salvarnos del martirio. Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente
que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. La tierra será lleno del conocimiento de la salvación. Tan abundantemente habrá coronado de éxito el espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Va a haber interposiciones providenciales de nuestro exaltado Señor. Y esas interposiciones providenciales de nuestro exaltado Señor tienen que ver con todo tipo de milagros, señales y prodigios verdaderos que en el poder del Espíritu Santo, en la virtud del Espíritu Santo, nosotros haremos para que quede confirmado que el Evangelio que nosotros estamos predicando es realmente la verdad presente para este tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que nosotros vamos entendiendo un poco más la riqueza espiritual que vamos a recibir cuando obtengamos la potencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, y para terminar, yo leo Evangelismo, página 508. Evangelismo, página 508, por favor los hermanos tomen nota. No podemos hacer un estudio de todo lo que tiene que ver con milagros, señales y prodigios verdaderos, pero básicamente ya hemos mostrado algunas cosas, hermanos. Pero si nosotros leemos ahora en el libro El Evangelismo, página 508, dice algo también muy interesante y significativo con respecto al poder de la lluvia tardía en el fuerte clamor. Y dice lo siguiente, hermanos, por favor presten atención. En el libro El Evangelismo, página 508, dice lo siguiente: muchos serán vistos corriendo de aquí para allá. Noten, hermanos, muchos serán vistos corriendo de aquí para allá, impulsados por el Espíritu de Dios para llevar la luz a otros. Por eso es que los estudiosos entendemos, hermanos, que la lluvia tardía va a ser un periodo corto. ¿Cuán corto? Eso no les puedo decir, hermanos, me lo reservo para mí. Pero va a ser un periodo corto, hermanos. Y dice claro esto acá: muchos serán vistos corriendo de aquí para allá, impulsados por el Espíritu de Dios para llevar la luz a otros. La verdad, la palabra de Dios es como fuego en sus huesos y los llena con un deseo ardiente de iluminar a los que están en tinieblas. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman la palabra del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir a declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones. Y arrojando de lado toda la maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo dice, hermanos? Repito: y arrojando de lado toda la maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Mis queridos hermanos, redondeando y resumiendo esta clase, que es la clase número 40, el poder de la lluvia tardía, parte 5, milagros, señales y prodigios verdaderos, hemos llegado a comprender, hermanos,
que cuando recibamos la potencia del Espíritu Santo va a haber todo tipo de milagros y señales y prodigios verdaderos para confirmar que la verdad que tenemos no es cualquier cosa, no es una filosofía, no es un cuentito, no es una fábula, sino que realmente es la última advertencia para el mundo. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicar a Cristo crucificado y resucitado, intercediendo por nosotros, pero en el contexto del mensaje del tercer ángel, en el contexto de la última advertencia para el mundo. Tener cuidado con la bestia, tener cuidado con el número de la bestia, tener cuidado con el nombre de la bestia, tener cuidado con la imagen de la bestia, tener cuidado con la marca de la bestia, tener cuidado con todo lo que tenga que ver con la bestia. Por eso, mis queridos hermanos, yo creo que nosotros estamos llamados a prepararnos. Yo les quiero decir a toda la gente que estudia conmigo que se anime a formar grupos bíblicos de investigación en sus casas. Designen un instructor bíblico, designen un secretario de actividad misionera y comiencen a trabajar enseñando la palabra de Dios. No hay mejor cosa para que el Espíritu Santo obre convenciendo y convirtiendo a una persona que los estudios bíblicos. Yo he podido confirmar, hermanos, en mi propia vida, que la mejor forma que tiene el Espíritu Santo de convencer y convertir a una persona es a través de los estudios bíblicos de investigación y profundización. Por eso, mis queridos hermanos, yo los animo a que formen grupos de investigación bíblico en sus hogares y van a ver cómo van a recibir grandes bendiciones, tanto ustedes como sus familias. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a dejar acá nomás. ¿Y qué les parece si para terminar los que puedan se arrodillan, así invocamos a Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos permitido escudriñar un poco más tu palabra. Te pedimos por favor que bendigas a los miles de hermanos que nos ven y escuchan, ya sea en directo o en diferido, y que realmente tú los estés bendiciendo a ellos tanto como a sus familias. Toca el corazón de aquellos que quieren hacer tu obra para que se animen a formar grupos de investigación bíblica y clases bíblicas. Todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote nuevamente el perdón de nuestros pecados, y te lo suplicamos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.